Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impida que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes dos pensamientos que la palabra de Dios me inspira para compartir con ustedes. Cuando estaba en África, me recuerdo que un día pasé por una aldea y me detuve a visitar una familia y no la encontré. Y encontré a los vecinos y me reconocieron quién era yo. Creyeron que, pues dices, es el padre Jorge, es el misionero, y se acercaron a mí y me dicen: ¿sabe qué, padre? La señora no está, la familia se fue a una aldea de viaje. Y bueno, y yo aproveché para conocer a esa familia y me di cuenta que no eran católicos, que no eran cristianos, y les dije: yo voy a venir el domingo a celebrar la Eucaristía, ¿por qué no vienen? Y me dice la señora: no, pues nosotros no tenemos la fe, y nadie nos ha invitado, nadie nos ha hablado. Y me quedé platicando con ellos acerca de Dios, acerca de la iglesia, y se llenaron de alegría y de gozo. Y les dije: allí los espero el día domingo. Bueno, para hacer la historia más pequeña, llegó el día domingo. Las celebraciones en África son llenos de gozo, alegría. Desde la entrada hay gente que te recibe, te da la bienvenida. Al final de la Eucaristía, pues también las personas nuevas, pues uno las saluda y toda la gente pasa a darles la bienvenida a la comunidad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al principio yo vi a la señora que había invitado a la Eucaristía, pero después ya no la vi, porque cuando dijeron: a ver, las personas que vienen por vez primera pasen al frente, y le hacen un canto y la gente lo saluda, pues no estaba ella. Y me preocupé porque dije: a lo mejor les pasó algo. Y bueno, en otra ocasión pasé a la aldea y me detuve para saludar a esta persona. Y cuando le dije: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Está usted bien? Dice: padre, yo fui con mucha alegría por esa invitación que usted me hizo de ir y celebrar la Eucaristía. Cuando usted me explicó aquí en mi casa qué significaba, yo iba llena de esperanza y de gozo. Pero cuando iba entrando a la iglesia, una señora me detuvo y me dijo: ¿usted a dónde va? Y yo le dije: pues vengo a la Eucaristía, el padre me invitó. Dice: ah, no, usted trae los hombros descubiertos, no puede entrar aquí a la iglesia. La iglesia era una chocita, pues, y no la permitió que entrara a celebrar la Eucaristía. Y esta persona se fue y dice: no, padre, yo ya no regreso. Allí me pasé un tiempo hablando con ella, pedí disculpas en nombre
pues de estos líderes en la comunidad. ¿Por qué les cuento esta historia? Precisamente porque hoy la palabra de Dios nos habla que se acercan a Jesús unas personas para llevarle unos niños para que les impusiera la mano y orase por ellos. ¿Y qué sucede? Los discípulos regañaron a la gente. La regañaron. Yo creo que muchas veces nosotros se nos olvida la misión que tenemos de acercar a la gente a Dios, no de alejar a las personas de Dios. Y a veces inconsciente o por ignorancia o a veces con alevosía y ventaja, pues alejamos a la gente de Dios por cosas superficiales, por no profundizar en el evangelio, por no entender el llamado que Dios nos hace a la vida, a celebrar que Él viene por los pecadores. Hoy escuchamos en el libro de Ezequiel, en la primera lectura, lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que vivamos, que nos arrepintamos y que vivamos. No quiero que nadie muera, no quiero que nadie se quede en la ignorancia, en el pecado. Pero muchas veces somos obstáculo para que la gente vaya a Dios. Hoy por la mañana yo prendí el televisor y estaba escuchando un testimonio de una persona en un programa que no era católico, pero un programa así no recuerdo el título, pero me quedé escuchándolo porque el joven decía, le preguntaban, ¿usted es una persona de fe? Y dice, yo sí creo en los ángeles, creo en San Miguel el Arcángel, en el Santo Niño de Antorcha, en la Virgen de Guadalupe, pero no creo en la iglesia. Por eso me detuve cuando prendí el televisor. Dije, ¿qué va a decir este joven? No, porque hay un falso testimonio. Y me quedé pensando en eso. ¿Cuántas veces nosotros no somos un falso testimonio para los demás? Impedimos que los demás se acerquen a Dios, que los demás reciban la gracia de Dios. Es lo que el Papa Francisco nos recuerda a todos los sacerdotes. Dice, no quiero que ustedes sean como agentes aduaneros, aquellos que están revisándote. Tú sí puedes, tú no. Nosotros somos misioneros de la misericordia, de la gracia de Dios. Y no solamente los sacerdotes, sino todos los que queremos seguir a Jesús. No hay que impedir el paso a la gente para acercarse a lo bueno. Aquí es una lección que le da a sus discípulos, porque los discípulos son los que regañaron a la gente. Pero no hay que quedarnos en lo negativo, sino en la enseñanza que nos quiere dar Jesús el día de hoy, porque muchos se quedan en el resentimiento y ya no quieren acercarse a Dios, también por justificaciones, excusas y otros pretextos que ponemos, ¿no? A veces sí nos equivocamos como seres humanos, como personas, por querer hacer un bien. Yo creo que ese líder tampoco quería hacerle un mal a la persona, quería que fuera con una actitud de respeto a los demás, pero a veces las personas no tienen pues esa formación y hay que ayudarles. Más que regañarles, hay que ayudarles a que entiendan. Más que alejarlos, hay que decirle, bueno, yo te enseño. Esta es una obra de misericordia. Las obras de misericordia, ¿cuál es? Enséñale al ignorante, enseñarle. Si aquel que no tiene vestido, pues vístelo. Aquel que no tiene alimento, pues aliméntalo. Aquel que no tiene agua, pues dale el agua al que tiene sed. Yo creo que tenemos que ser misericordiosos, nos enseña Jesús. Y este es el primer pensamiento que quería compartir con todos ustedes. Preguntarnos el día de hoy, ¿yo soy un instrumento para llevar a la gente a Jesús o soy un obstáculo? Pregúntate. Quizás yo en mi familia soy esa persona, soy una vía que ayuda a los demás a que se acerquen a Dios. O quizás soy aquel que estoy poniendo el obstáculo para que no vayan a Dios, y con mi testimonio. Si yo soy coherente, si yo soy compasivo, pero si yo soy aquel que juzga, critica y murmura, pues no se van a acercar. Allí soy un obstáculo.
para acercarme a Dios. Pero si te ven que tú eres humilde, sencillo, coherente con lo que tú profesas, pues la gente va a querer acercarse a lo que te da vida, a lo que te da paz, a lo que te da serenidad en tu vida. Segundo pensamiento es lo que Jesús nos enseña el día de hoy también. Nos dice: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. De los que son como los niños es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere ese? A los que son con esa actitud humilde, sencilla, espontánea. Es el reino de Dios. De aquel que tiene el deseo de acercarse a Jesús. El niño es aquel que pregunta espontáneamente. A veces los papás los aplacamos: cállate, no digas. El niño, cuando tiene una duda, pregunta: ¿y tú por qué haces eso? ¿O tú por qué tienes esto? Es aquel que quiere aprender, aquel que está disponible para acercarse a recibir cosas bonitas, cosas buenas. La humildad, la sencillez, ser como los niños, ser esa espontaneidad, pero sin la maldad, la inocencia, el querer aprender, el querer llenarse de cosas que te dan felicidad. Yo creo que esta es la invitación que nos hace Jesús: sean como esos niños, atrevidos en el buen sentido, atrevidos sin la malicia. Vengan, vamos, acérquense al Señor, acérquense a Él. Yo creo que allí es como aquel pecadores que se acercaban a Jesús y le decían: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A veces los callaban, pero insistían. Mira, y Jesús realizaba milagros en la vida de estas personas, que a pesar de que se han equivocado, a pesar de que han cometido pecado, iban y se acercaban a Jesús, porque sabían que Él tenía el poder de esa sanación. Pues hoy, hermanos, hermanas, te invito a tener esa actitud de humildad, de sencillez, de pureza, de espontaneidad, de decir: vamos a acercarnos a Dios, y no tener una actitud rencorosa. Yo le decía a esta personita que invité a la iglesia, le dije: no te quedes con ese sentimiento contra esa persona que te dijo no entres porque traes descubiertos tus hombros. Quizás ella no vio más allá, pide por ella, pero yo te invito nuevamente a que vengas a celebrar el sacramento que da vida, a que descubras el gran milagro, la presencia de Jesús, y que ese regalo no es para unos pocos, sino es para todos. Yo te invito a que vengas. Deja el rencor, deja el resentimiento, deja el odio, deja tus caprichos y ven, acércate al Señor. Sé como un niño que sabe olvidar, que sabe perdonar, que a pesar de que llora y hace el berrinche, nuevamente es capaz de ir al encuentro de sus padres, abrazarlos y de ser obedientes a lo que el Padre le quiera decir. Pues yo te invito a tener esa actitud el día de hoy, de ser como ese niño humilde, sencillo, inocente. Y no tengas miedo, porque el Señor te espera para ser bendecido por Él, para que el Señor imponga sus manos sobre nosotros y nos llenemos de su paz, de su amor y su perdón. Así sea. Amén.